Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada, por Expresión Total, Televisión Digital. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sintonizarnos en este programa de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y hoy vamos a tener un programa como continuación del anterior programa que tuvimos con el doctor Roberto Sussman, doctor en física, quien nos estuvo explicando su análisis sobre el estudio de COFEPRIS que hizo, pues advirtiendo de un supuesto riesgo de los dispositivos de vapeo. Así que me da mucho gusto hoy darle, como todos los lunes, también la bienvenida a Angélica Cabrera. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, Alex, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos sintonicen y los que nos vayan a ver en diferido. Muchas gracias, Alex. Pues aquí con el espíritu ya de Navidad, muy navideño y esperando, ¿no? Con mucho frío, esperando estas fechas. Bueno, y la verdad muy contenta de recibir a los dos invitados que tenemos. Como bien decías, la extensión del pasado y ahorita, pues la parte química con Liz, que ya muchos de los que nos siguen la conocen, ha participado en varios programas, ingeniera química, y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, Liz. Gracias por haber aceptado la invitación en estas fechas que ya todo el mundo sabemos que anda corriendo y demás, pero muchas, muchas gracias. Pues te cedemos la palabra para que nos compartas desde tu perspectiva cuáles son estos detalles o errores que percibiste por la parte química dentro del estudio de la COFEPRIS que recién publicó en una revista científica. Bueno, antes que todo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo comentaron, muchos del gremio ya me conocen y quien no me conocen, bueno, pues soy ingeniero químico y hace algunos años hice el primer estudio en México de líquidos para vapeo sin saber que esto iba a tener como una repercusión tan importante en el país, en el gremio y en la parte científica, en la comunidad científica. Pues bueno, miren, más que nada, yo les quiero comentar algo que en algún momento ya comenté en otro medio, creo que en otra entrevista, de que evaluando este estudio de COFEPRIS que a partir, según ellos, de cierta información que hicieron una investigación científica al respecto, pues bueno, yo me doy cuenta que esto es completamente incorrecto. Y la verdad es que desde mi postura científica, a mí me da, ¿cómo les puedo decir? O sea, sí me da un poco de coraje y bueno, no, tal vez mucho coraje, de cómo están manejando la información toda la parte del gobierno, ¿no? Porque, pues obviamente no todo el mundo es científico, pero quienes sabemos de estas partes científicas nos damos cuenta, bueno, yo me di cuenta que, ¿por qué están engañando a la población? ¿Por qué están engañando a la ciudadanía en esta parte de decir que el vapeo es súper, súper dañino, que es más dañino que el cigarro convencional? Cuando a partir de muchísimos estudios que tenemos ya en el mundo, principalmente en UK y en Reino Unido, que nos han demostrado que son 95% menos dañinos que el cigarro convencional. En este apartado yo quiero hacer como un paréntesis y hablarles desde la sensibilidad humana y decir, a ver, espérame, sí soy científica, sí descubrí cosas y por favor escúchenme porque es muy importante el mensaje que tengo que transmitirles, ¿no? Hice los primeros estudios en el 2018-2019, fue una parte y una parte,
de líquidos de vapeo, precisamente porque pues toda esta corriente iba como iniciando en el país y habían muchos productores y entonces se acercan conmigo productores para pedirme como un análisis de lo que están produciendo. Entonces me empiezo a enfocar y empiezo a adentrarme en todos esos estudios. Cuando pues me doy cuenta de lo que están haciendo ahorita, el estudio de COFEPRIS es completamente incorrecto. Yo estuve haciendo protocolos de investigación, o sea, me tardé yo creo que de 3 a 6 meses entre prueba y error, entre qué hacíamos, así no, así sí, protocolos de investigación que no son de un día para otro. Que sí, como tal, la cromatografía de gases existe desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas, para precisamente analizar el producto terminado y la materia prima de ciertos productos y compuestos. Sin embargo, me doy a la tarea de revisar este estudio que acaban de publicar en una revista científica internacional. Y la verdad es que sí me dio mucho coraje, porque digo, yo creo que este programa es decir la verdad con el gremio y es decir, no te dejes engañar, porque este estudio realmente no estuvo bien hecho desde el punto de vista científico. Y aquí te voy a decir por qué. Simplemente, para empezar, los métodos de análisis que utilizaron fueron completamente incorrectos. Ellos dicen que hicieron una cromatografía de gases masas, se llama GCMS. Es un estudio en donde lo que ellos están tratando de analizar, que son los BTEX, que así se llaman en química, que es benceno, tolueno, gileno, son completamente, no es que no se puedan detectar bajo ese método de cromatografía de gases masas. Sin embargo, es un método incorrecto para detectar este tipo de compuestos. ¿Por qué? Porque por la sensibilidad del equipo y por el tipo de, vaya, nos arrojan, ¿cómo les podré decir para que no suene tan técnico? O sea, nos arrojan partículas o partes por millón o lo que nos vaya a arrojar el equipo es completamente despreciable a lo que ellos están determinando en este estudio. Es decir, este estudio de análisis que ellos están declarando que hicieron no es compatible con lo que están analizando. Y eso es muy importante que lo entienda la comunidad. Entonces, las partículas que ellos están analizando por este método no tienen nada que ver con los compuestos que están analizando. Sí se puede, pero tendrían que haber como declarado un cierto tipo de resultados, unas gráficas en donde tengan que ver una gráfica tenemos que hacer el análisis del compuesto puro, es decir, tendría que haber una curva de calibración del benceno, una curva de calibración del tolueno y una curva de calibración de todos los gilenos para que nosotros pudiéramos, como científicos, como químicos, poder determinar la cuantificación química de estos compuestos y obviamente haber una memoria de cálculo con respaldo que nos diga que realmente se están cuantificando estos métodos. El método de análisis de cromatografía de gases masas es básicamente cualitativo, no es cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Te puede detectar, o sea, lo cualitativo te indica qué compuestos están presentes en la mezcla. Sin embargo, cuantitativamente no te puede decir cuánto hay de cada cosa. Para eso tuvieron que hacer otro tipo de análisis, por head space, por infrarrojo,
con una curva de calibración de cada compuesto y aparte de todo una base de datos y una memoria de cálculo en donde esta cuantificación tuviera que haber sido posible. Entonces, al no haber declarado todo esto, este estudio se hace completamente inconcluso. O sea, para mis ojos como científica y como yo hice los protocolos de investigación anteriores, para mí se me hace completamente que está incompleto, que no es concluyente, que no está bien hecho, porque ellos están declarando unos métodos de análisis, los cuales pues no son completamente congruentes con lo que están queriendo analizar. Y lo que yo sí les quiero decir es que están diciendo en el estudio que ellos declararon en la revista internacional, en términos de química, un análisis de cromatografía de gases para benceno, tolueno y gileno sería extremadamente alto. Es decir, 1 gramo por litro de benceno equivale a 1000 partes por millón, que es muchísimo mayor de lo que típicamente se mide en muestras industriales o ambientales, es decir, en chimeneas de industria. Y entonces dices, ¿por qué están teniendo ese tipo de comparativa con lo que están analizando? Cuando ni siquiera es abismal, esta comparativa que están haciendo. Seguramente el doctor Roberto Sussman ya comentó lo que es el aerosol en partes por millón en el ambiente. Y yo lo que analizo precisamente, lo que he estado analizando es lo que está antes de que se convierta en aerosol, que es la parte líquida. Y en la parte líquida ni siquiera se encontraron estos compuestos para empezar. Y pues obviamente por el tipo de método de análisis que dicen ellos que utilizaron, ni siquiera sería probable encontrar este tipo de sustancias. Solo sería probable si las temperaturas a las que los dispositivos los sometieran, que esto es arriba de 300 grados centígrados, cualquiera de ellos, ni siquiera eso pasa a esa temperatura. Esas temperaturas que dan como es un flash, así le llaman, ¿no? En el cambio de estado de agregación. Es un flashazo, así le dicen comúnmente en ingeniería química. Ni siquiera esas temperaturas hacen la conversión de fase para que pudieran tener esos compuestos en el ambiente. Y si esto ocurriera, serían a concentraciones completamente despreciables. Seguramente ya lo comentó el doctor Sussman, pero realmente nosotros en el ambiente tenemos más compuestos, muchísimos más compuestos de los que están declarando en el líquido para vapeo que tiene estos líquidos o estos dispositivos que están analizando. Aparte, como siempre lo he dicho también, es una parte muy pequeña. No puedes comparar todo el universo entero de lo que existe en el mundo del vapeo con lo que ellos analizaron. O sea, no puedes tomar un universo entero de una sola muestra o de 5 muestras y decir y generalizar que eso es completamente tóxico. Entonces, químicamente, físico-químicamente, para mí eso es completamente inconcluso, para mí no está bien hecho ese método de extracción química. Gracias, Liz. Perdón. Perdón, gracias, Liz, por esto. Bueno, en primer corte, y como bien comentabas, ahora sí agradecemos también al doctor Sussman que se haya incorporado también con nosotros a esta segunda parte del estudio, bueno, del análisis, perdón, del estudio. Y Alex, perdóname, te quité la palabra. No, bueno, como para que la gente entienda un poco, es como si quisiéramos medir, no sé, de una gota de agua, lo quisiéramos medir por cubetadas, ¿no?
más Es o menos. correcto, o sea, no puedes decir lo que hay en una cubeta de agua de 20 litros que sea igual a lo que hay en una gota de agua, o sea, es... Pero además de todo, o sea, esta parte que decías, Liz, y también como parte para que se entienda un poquito más las dimensiones, bueno, y no solo las dimensiones, sino algo sumamente trascendental. El estudio como tal, y por lo que nos acabas de decir, está incompleto. Esa es para mí la palabra, está totalmente incompleto en la parte, vaya, química, porque no puede haber, o sea, esos resultados, quién sabe de qué son, o sea, para mí, ¿no? O sea, porque no lo hicieron en las condiciones que se deberían haber realizado, como bien lo comentas. ¿Cómo te arrojan este tipo? Y si nos lo habías dicho en otro programa anterior, ¿cómo es posible que midan conforme a una calada? Pues si no te estás poniendo una chimenea en la boca, o sea, sí me explico, o sea, la gente también tiene que, para esas dimensiones, comprenderlo, pero además de esas contrastes tan grandes, el simplemente decir, si no corriste los otros estudios que sí debían o te debían de haber medido estas otras análisis, vamos a llamarlo así, de lo que detectaron, entonces es un estudio inconcluso. Y ahí le cedo la palabra, doctor, discúlpeme, nada, será para que comprendieran. Más algo, más que inconcluso, está incorrecto, Angélica, muy incorrecto, porque no usaron el método correcto de análisis para analizar este tipo de, se les llama COPS, que son compuestos orgánicos volátiles, benceno, tolueno, xileno, y la verdad es que no tiene nada que ver la cromatografía de gases con los compuestos orgánicos volátiles, sí se pueden analizar, pero son con métodos diferentes, o sea, son incongruencias químicas. Bueno, en el programa anterior, yo no me metí directamente, no me metí con la parte química. Yo lo que hice y que supuse que la parte química estaba bien. No, sé que no está bien por razones, yo además tengo otras razones, además de las que está diciendo Liz, pero el problema es que, y lo repito porque es algo muy sencillo, que no requiere gran intelecto o abstracciones ni nada, simplemente calcularon mal las concentraciones, porque lo repito así rápidamente, ¿qué es una concentración? Vamos a suponer, yo ahorita estoy en una habitación que tiene 20 metros cuadrados de superficie. Entonces, si yo voy a poner a 10 personas, cada persona va a tener, vamos a suponer, para hacerlo sencillo, 10 metros cuadrados. Y yo pongo una persona en cada metro, ¿sí? Yo pongo 10 personas. Entonces, 10 personas ocupan 1 metro cuadrado y están cómodos, ¿sí? Porque ese es un volumen adecuado para 10 personas. Pero ahora, si yo meto a 1000 personas, entonces no las voy a poder meter en 10 metros cuadrados, en una pequeña habitación. Tendría que ponerlas en un estadio gigante, ¿sí? Y lo que ellos hicieron es, la analogía sería tomar 1000 personas y meterlas en un cuarto de 10 metros cuadrados. Entonces sale la gente estaría así, sería un comprimido. ¿Qué quiere decir? Que ellos calcularon, vamos a suponer que ellos calcularon la masa correctamente, nada más, sin conceder, nada más suponiendo. Tienes una masa, aquí hay una masa de benceno, ¿sí? Esa masa de benceno sale del cigarro electrónico, pero en la inhalación, esa pequeña masa se diluye en un volumen 1.000.000 de veces más grande que el volumen con el que salió del cigarro electrónico. Entonces, para calcular una concentración
a nivel respiratorio, yo tengo que usar el volumen de la respiración. No es el volumen con el que esto acaba de salir del cigarro electrónico. Esto acaba de salir del cigarro electrónico, es una nada. Son millonésimas de gramos lo que está saliendo de benceno o de tolueno, de cualquiera de ellos, ¿sí? Pero cuando yo lo inhalo, esta cosita de nada se diluye en un volumen gigantesco. Entonces la concentración no se calcula con este volumen porque sale una monstruosidad. Como dice Liz, ni siquiera una chimenea, ni siquiera en medio de un incendio forestal o en medio de una explosión habría esa concentración de benceno o de tolueno o de xileno, que son gases muy volátiles, son moléculas muy pequeñas que se mueven muy rápido. Entonces, ese es el principal. Lo que dice Liz es correcto, no hicieron el método adecuado para el vapeo. El método que siguieron puede ser utilizado para otras cosas. De hecho, es un método nuevo que se llama desorción térmica y se usa para muestras de aire, para muestras de suelo y muestras de líquidos. Pues son muestras muy chiquitas, ¿sí? Y bueno, no me puedo describirlo si quieren cómo es ese método. Ese método lo que hace es que succiona la muestra. Si es aire, la succionan con una bomba o simplemente están captando el aire y al captar una muestra la diluyen en un reactivo que se llama desorbente y eso lo conducen con un tubo que se va calentando gradualmente y entonces los compuestos se van depositando en las paredes de ese tubo y llegan al aparato del análisis y ahí las analizan. Eso no sirve para el vapeo. Eso no sirve porque ellos no pueden estar, por eso ellos hicieron 2 caladas nada más, porque es lo que permite el método. No es un método que permita una serie de caladas, ¿sí? Sería demasiado caro que ellos hicieran 20 caladas, porque la bomba absorbe un trocito de aire y lo pasa por ese tubo hasta llegar al espectrómetro de masas. Y en el caso del vapeo, la bomba esa que jala es una bomba que tiene muy poco poder, tiene una succión muy pequeña que está muy por abajo de la succión que hacen los usuarios de un cigarro electrónico, ¿sí? Es como la cuarta parte. El usuario del cigarro electrónico típicamente succiona con 1 litro por minuto. Ellos lo hacen con 1/4 de litro por minuto. Entonces, no es un método que se pueda usar para el vapeo. Y además, otra cosa que estaba también comentando Liz, este es un método en el que no se ponen ciertos compuestos como objetivos, ¿sí? Ese es el método más preciso, porque al decirle, al conducir el análisis diciendo quiero que me encuentres benceno, tolueno y xileno, se le dan las bibliotecas digitales de esos compuestos y todo el análisis que, como lo describió Liz, está orientado hacia las propiedades de esos compuestos. Ellos no hicieron eso, ellos hacen lo que es el estudio que no está dirigido a ciertos compuestos, sino está en general. Entonces salen una serie de picos y ellos tratan de identificarlo. Lo que pasa es que ellos no dan los datos. Ellos dicen que usaron las librerías digitales, pero no las muestran. Y entonces, bueno, y el caso es que supongamos que lo hubieran hecho bien, en el momento en que calculan las concentraciones y las comparan con los estándares toxicológicos, es una basura. Es absolutamente incorrecto, pero es incorrecto
con niveles, con errores elementales, conversión de unidades que cualquier químico debe de saber convertir partes por millón a microgramos por metro cúbico. Para hacer esa conversión, no es que se multiplique por un factor numérico, hay que tomar en cuenta el peso molecular de cada sustancia para hacer eso. Y eso es una cuestión que cualquier estudiante de licenciatura que sepa algo de química, de fisicoquímica, ¿sí? Ya debe de saber que las partes por millón en un gas, en un medio aéreo, no se convierten nada más multiplicando por un factor de 1000 o una cosa así. Ese es un error que de veras es como para jalarse los pelos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y eso lo vuelvo a decir. El problema es la baja de calidad de los arbitrajes de las revistas. Yo soy árbitro de esa revista y he tenido oportunidad de ver algunos arbitrajes que son muy malos. Eso lo comenté en detalle la vez pasada y lo vuelvo a decir. Este es un estudio que tiene errores elementales, que Liz ya ha descrito la parte química. Además, yo le añadiría que utilizaron un método que no se presta para el vapeo, ¿sí? Porque requiere con una bomba aspirar un gas, pero es una bomba muy poco potente porque eso sucede. Los aparatos son pequeños, los tubos de desorción son cosas de 15 centímetros. Entonces la bomba que está jalando el gas es una bomba de muy baja potencia y no reproduce los parámetros físicos de la inhalación para nada, ¿no? Y además, encima de todo eso, está el error fatal, pero es un error verdaderamente fatal. El error fatal de calcular mal las concentraciones, calcularlas en el volumen equivocado. Y luego la comparación con los estándares toxicológicos también es completamente errónea. El estándar toxicológico laboral, que es estándar, se usa mucho, son 8 horas de inhalación continua, ¿sí? 8 horas de inhalación continua. Y el vapeo solamente involucra inhalación mientras se da la calada. Y si suponemos 300 caladas por día, son como 100 caladas o 150 caladas en 8 horas. Y el número total, suponiendo 5 segundos por calada, son como 15 minutos. O sea que la exposición a la que uno tiene no son 8 horas continuas, son 15 minutos de esas 8 horas. Nada de eso tomaron en cuenta, se ve que es una ignorancia, es un trabajo completamente amateur, ni siquiera es dentro de lo amateur, sería deficiente, categóricamente, y como ya lo advertí, vamos a conseguir la retractación de ese trabajo. Nada más que hay que hacerlo con cuidado, porque a los editores no les gusta tener que retractar un artículo que ellos mismos supervisaron y sus árbitros. Es un asunto delicado políticamente. Entonces lo estamos manejando con mucho cuidado. Pero tengan ustedes la garantía de que ese estudio se va a retractar. De acuerdo, doctor, sí, es súper importante. Y también, Liz, lo que comentabas, ¿tenías también algo que agregar sobre el método de purga y trampa? Sí, este método de desorción que está comentando el doctor Sussman, justamente es el método de purga y trampa que ellos pusieron ahí en el estudio que están declarando, pero el método de purga y trampa, la verdad es que se purga la muestra con un gas inerte y tendría que ser, por ejemplo, el helio. Y ellos ni siquiera están declarando ese tipo de análisis que hicieron. O sea, solo dijeron, se hace un estudio por purga y trampa, que es lo que está comentando el doctor Sussman, ¿no? El de desorción térmica. Sin embargo, por la naturaleza tóxica de estos compuestos, o sea, ni siquiera
el aparato de cromatografía de gases puede detectar ese tipo de compuestos, porque saldrían, y en dado caso que los pudiera detectar, saldrían en concentraciones extremadamente bajas, que son completamente despreciables para el equipo. Y entonces ni siquiera los detecta, o sea, porque son menores a 0.0001. Entonces, no sé por qué están declarando ese tipo de método cuando ni siquiera es correcto decir que lo hicieron por purga y trampa, porque químicamente no es así, o sea, químicamente no se puede. Ahora, la naturaleza del benceno, gileno y tolueno va por esto, o sea, el benceno es un anillo, vaya, le llaman anillos bencénicos, sí, porque el benceno es el principal, es lo principal que existe en química orgánica, que es un hexágono, que es una molécula simple, digamos. De la molécula simple, que es el benceno, se deriva el tolueno, que es con una ramificación de etil. Los que sepan química orgánica, y quisiera de verdad poderles explicar cómo funciona esto, para que todos me entendieran. Pero bueno, es una molécula un poquito más compleja que el benceno, el tolueno. Y los gilenos, digo que los gilenos del tolueno se derivan 3, que es el alfa-tolueno, el alfa-beta-gamma o el orto-meta-y-par, que así se explica en química orgánica. Y por eso hay 3 tipos de gilenos. Y para eso hay 3 tipos de temperaturas de ebullición, 3 tipos de temperaturas de fusión. Entonces, del benceno se deriva el tolueno y del tolueno se derivan los 3 gilenos. No puedes sintetizar ese tipo de moléculas por un método de purga y trampa que es tan básico. ¿Por qué? Vuelvo a repetir que es muy importante, por la naturaleza toxicológica de este tipo de compuestos. Entonces, es completamente incorrecto lo que ellos están declarando. Si hubieran querido cuantificar, es decir, cuánto hay de cada compuesto en este estudio, hubieran puesto gráficas de calibración con estándares puros y una memoria de cálculo que avalara o que respaldara lo que el método está arrojando o lo que ellos hicieron. Entonces, esto no existe. Químicamente o físico-químicamente es completamente incorrecto el método que están utilizando o que declararon los de COFEPRIS para este tipo de análisis. Así es, ingeniera. De hecho, aquí tenemos algunos comentarios que nos han estado haciendo llegar. Un saludo a Unice Vale, que nos dice: pésimo que el gobierno quiera engañarnos y peor que la mayoría no lo crea. Peor que la mayoría lo crea y repita la misma desinformación. Y también nos hace una pregunta, es ¿cuánto tiempo aproximadamente se pueden tardar en retractar este estudio? No sé quién quiera contestar. Yo creo que es probablemente un par de, no sé, 2, 3 meses. No es fácil retractar estudios, sobre todo en un tipo de ciencia que está tan politizada como esta. Si no es fácil hacerlo. Yo sé de un caso, se los puedo contar, no tiene nada que ver con el benceno, el tolueno y los gilenos. Un tipo que es un científico, él es un ingeniero que acabó trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Francisco en California, Stanton Glantz, no sé si han oído hablar de él. Bueno, él es, digamos, el ogro del vapeo, es un tipo que siempre está produciendo artículos y es un charlatán y sus estudios son casi todos deficientes, pero políticamente es muy poderoso. Y ese tipo hizo un estudio alegando que el vapeo causa infartos. Hizo un estudio demográfico, ¿sí? O sea, tantas personas vapean y tantas personas tuvieron infartos.
pero cometió un grave error. No vio la cronología, no vio que la inmensa mayoría de esos infartos sucedieron antes de que las personas vapearan. ¿Sí? ¿Ven el error? O sea, yo tuve un infarto y 5 años después empecé a vapear y este tipo dice que el vapeo me produjo un infarto en el pasado. ¿Sí? Y eso era la mayoría de los casos. Y eso se descubrió, no es fácil descubrirlo porque uno tiene que irse a los registros demográficos y son miles, son decenas de miles de casos. Pero una persona, un profesor, se puso a investigar todo eso y lo encontraron. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaría? Ustedes dirían, bueno, un estudio así hay que retractarlo inmediatamente, ¿no? Bueno, tardó 6, 8 meses en ser retractado y no lo retractaron oficialmente por este defecto. Lo retractaron porque el tipo no cumplió con los formalismos para tener el acceso a este tipo de datos. Por eso se lo retractaron. Entonces, Además de que pues ustedes llevan ya algunos meses pues estudiando este estudio, ¿no? O sea, no es, tampoco es que... nada, cuando yo lo vi la primera vez, pues todavía yo me tardé un cierto tiempo en entenderlo. Pero porque yo también traté de entender la química y como no soy químico, pues es una cuesta muy difícil para arriba, ¿no? Entonces ya me olvidé de la parte química y dije, voy a suponer que el método analítico es correcto, vamos a ver cómo calcularon las concentraciones. Y ahí, ¡pum!, inmediatamente me di cuenta, porque eso es una cuestión de calcular una masa en un volumen. Y ese volumen tiene que ser el volumen de la respiración. O sea, son 500 mililitros y ellos lo calcularon en un volumen de microlitros. O sea, ahí hay 6 órdenes de magnitud y por eso salen esas concentraciones tan monstruosas, porque están mal calculadas. Y luego también vi cómo convierten las unidades, porque ellos, los estándares toxicológicos están dados en partes por millón, y eso hay que convertirlo a otro tipo de unidades, por ejemplo, microgramos por metro cúbico o microgramos por litro. Hay diferentes unidades y hay maneras, y me di cuenta que están mal calculadas, y luego las unidades que ponen, que son gramos sobre litro, completamente erróneo, ¿no? Así es. Sí, pues aquí como bien lo dice, también María Dolores nos manda otro de los mensajes que desafortunadamente la población no tiene todo este tipo de conocimiento técnico y pues de hecho de eso se aprovechan y pues la gente sigue mal informada, que es lo que dice. Y muchísimas gracias. No sé si Angélica quieres recapitular. No, pero la verdad es que hay como todavía muchas cosas por seguir explorando, la verdad, en este gran análisis que han realizado la ingeniera y el doctor Sussman. Quedan muchas dudas en el aire, bueno, muchas dudas me refiero para tratar de entender cómo sí era que se debía de haber llevado a cabo un estudio de esta magnitud, como el caso de lo que preparó Liz, ¿no? El primer estudio, a los líquidos y demás, la primera parte, esto va por fases, entiendo que, ¿saben? O sea, esto, a explicarle a la gente, esto es importante para que puedan entender que no se deben de ir con estos primeros estudios, para mí son pseudoestudios, que aunque una autoridad los esté emitiendo, pues no son realmente, de hecho ni siquiera, y me lo dirán Liz, el doctor, no están refutados, o sea, no están creo que revisados entre pares, o sea, no se cumple con nada de esto. No solo estamos hablando de que el procedimiento está mal, que además de todo no lo complementaron, porque bien lo decías, Liz, no utilizaron los otros métodos, no solamente están haciendo estas pésimas comparaciones, doctor Sussman, ¿no? De las que nos
tuvo oportunidad de platicar la vez anterior y ahorita lo recalcaba, lo reafirmaba, sino que realmente, o sea, siguen, bien decías Liz, engañando a la gente y siguen haciéndolos que regresen a un método mucho menos dañino que sí está confirmado desde hace muchos años que es letal, literal, y que se cobra la mitad de vidas, por lo menos de los que fuman, ¿no? O sea, la mitad van a terminar muriendo. Entonces, nos comimos el tiempo, pero muy, muy interesante. Yo les agradecería en este proceso, Liz, también si estás de acuerdo, en este proceso en el que el doctor están preparando ellos ya la forma para que se retraten y demás, ir realizando algunos otros programas, a lo mejor con el apoyo de algunas láminas, ¿no? Se me ocurre por lo que decías tú hace rato de quisiera explicarles cómo, no sé, a lo mejor podemos encontrar alguna forma. Justamente ahorita me está cayendo como el 20 de que probablemente les pueda hacer como una clase, mini clase, así explicándoles, o sea, cómo fue que yo hice el protocolo de investigación, que yo hice todo en el laboratorio a prueba y error. Y incluso el doctor Roberto Sussman fue al laboratorio donde yo hice todos esos análisis y fue como que me dijo, órale, qué padre, o sea, sí está bien esto, y deberíamos de hacer más cosas. Desgraciadamente en ese momento se nos vino la pandemia y no pudimos continuar con los estudios, pero estaría genial que yo les pudiera dar como una clase de qué es lo que sí se pudo hacer y qué es lo que no se debió hacer o qué es lo que están declarando, porque incluso tienen errores hasta tipográficos, o sea, de escritura, de que se ve de verdad que fue un copy-paste literal, porque en vez de una E pusieron un 3 y entonces ahí dices, híjole, eso no es cierto. O sea, yo desde el primer momento que me dicen, acaba de sacar esto Cofepris, chécalo, lo veo, en la primer leída me di cuenta como de 5 errores. Claro que sí, la verdad entonces, es que... dije, no es cierto, o sea, ¿cómo quieren de verdad decir que esto es real? O sea, ¿por qué quieren engañar a México? Y siempre lo he dicho y se lo dije una vez a Antonio Toscano, México merece la verdad, tenemos que difundirlo. Y tenemos que alzar la voz y tenemos que decirle a toda la gente que esto es incorrecto. Porque a lo mejor no toda la gente entiende de química y no toda la gente entiende de la físico-química de los líquidos y no toda la gente entiende de la dinámica de los aerosoles. Sin embargo, nosotros como científicos y ustedes como difusores de la verdad, necesitamos hacer a la gente y al pueblo consciente de que lo que está el gobierno difundiendo es completamente erróneo en este tema, por lo menos. Digo que hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero que ya, no nos metemos en eso. Pero somos conscientes y no podemos ser indiferentes ante esta situación que está pasando. Entonces tenemos que alzar la voz, tenemos que ser portadores de la verdad para que de verdad la comunidad, el pueblo y todo México de verdad se entere de que las cosas no son como el gobierno lo pintan. Bueno, yo no comentar así rápidamente que no tenemos que descubrir el hilo negro. O sea, exacto, los cigarros electrónicos están regulados en la Unión Europea. Exactamente. En China están regulados. En China, donde los fabrican, no son ilegales. No, los chinos que utilizan el cigarro electrónico no se lo tienen que comprar al crimen organizado ni al mercado negro. Es legal. Ahora, eso ya está regulado y parte de la regulación es hacer este tipo de estudios, pero bien. Así es. Sí, eso es lo importante que debe entender la población. Y por supuesto que les tomamos la palabra porque sí es importante hacer este tipo de divulgación y hacerlo pues lo más explicativo y lo más pues sencillo, posible, entendible, sencillo para la población, porque precisamente pues el mensaje, digamos, simplón ha llegado a la mayoría de la gente, ¿no? De decir, esto tiene tóxicos y es muy peligroso, ¿no? Y pues tenemos que hacer ese trabajo de hacerle entender a la gente por qué no, por qué esto sí, por qué esto no.
Entonces, les tomamos la palabra, como bien decía Angélica, ya nos comimos el tiempo, pero pues todavía tenemos muchísimo que hablar, así que pues tenemos temas para futuros programas. Les agradecemos, ingeniera Lisset, doctor Roberto Sussman, muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Y si les parece, pues nos estamos viendo próximamente con esta tarea tan importante de hacerle llegar la verdad a la gente. Y pues muchísimas gracias, Angélica, también muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes en otro programa de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Muchas gracias. Felicidades a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pásenla súper bien. Bye. Bye. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Estás en el canal correcto, Expresión Total TV.